Vamos a 1 Timoteo 4:12, lo estuvimos leyendo la semana pasada. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Recuerden que en los tiempos de Jesús, una persona de 40 años era joven. Así que si usted tiene alrededor de 40 años, ¿sí?, cerquita o más lejos, pero alrededor, es joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. En la mañana que hablamos con el liderazgo, estábamos viendo un versículo en un salmo y estábamos viendo lo importante que es la manera en que vivimos y cómo podemos reflejar luz. El Señor nos llamó en los evangelios a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero ese salmo habla al final, el versículo 12, que es importante nosotros ser luz en medio de aquellos que viven. Y cuando habla de los que viven, no está hablando de los que tienen vida física, está hablando de los que tienen vida espiritual. Si bien hay que ser ejemplo de toda la gente, hay que ser luz y sal. Pero compartía ese dicho popular que sirve, porque no todos los dichos son buenos. Algunos están bastante equivocados. Pero hay un dicho que dice que en el país del ciego el tuerto es rey. Y a veces lo que hacemos es que nos comparamos con alguien que nuestro pensar es menos que yo. Y yo no sé por qué batallamos en ser ejemplos o ser luz y sal en la tierra, cuando aún deberíamos de atrevernos a dar un paso más todavía, llegar a ser luz entre los que viven. El buscar ser luz entre los que tienen luz. Y no solamente entre los que no tienen luz. El Salmo nos dice así. Y aquí Pablo le dice lo mismo. Le dice: Timoteo, sé ejemplo ¿de quién? De los creyentes. Sé ejemplo de aquellos que creen, que tienen luz. Sé ejemplo, sé luz entre los que tienen luz. Atrévete a dar un paso más todavía. Atrévete a ser ejemplo de todo el mundo, a ser luz y sal de todo el mundo. Pero podemos también atrevernos a ser entre los que viven según Dios. Salud. Timoteo era un pastor joven y le dice: Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Hay muchas cosas más en las cuales lo insta a ser ejemplo. Hay quien piensa que no necesita ser ejemplo. Pero si a este joven se le dice: sé ejemplo, y no solamente por eso, no solo por ser joven, sino que él estaba en una posición pastoral también. Y tú sé ejemplo, Timoteo. Sé ejemplo de palabra. Decía el domingo pasado que lo que hablamos y la manera en que hablamos manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Y una de las cosas que caracterizan a un cristiano es su manera de hablar. Eso fue lo que le dijo aquella mujer que cuestionó a Pedro, ¿recuerdan? Tú andabas con Jesús. No, yo no andaba. Sí, tú andabas con él, porque tu manera de hablar le puso atención, lo estuvo escuchando. Tu manera de hablar te delata. No, mujer, yo no andaba con él. Y empezó a blasfemar. Para comprobar que él no era de los que andaban con Jesús, empezó a blasfemar.
empezó a maldecir. Me imagino que la mujer lo dijo, ay, disculpe, me confundí. Lo confundí con un cristiano. Pero ya veo que no es. Nuestra manera de hablar delata lo que somos, ¿verdad? No solamente de dónde somos. Mi hermano no tenía que decir que era de Venezuela. Ni necesidad hay. Tani no tiene que decir que es de Kentucky. Su manera de hablar lo delata. Como hablamos, las palabras que usamos, el lenguaje que usamos, pero también la temática que tenemos. Podemos hablar muy correctamente, pero los temas que nosotros proponemos al hablar, los temas que nosotros iniciamos, lo que está tan cerca de nuestros labios que nada más abrimos la boca y salen esas cosas, es lo que está en nuestro corazón, de lo que hablamos es lo que está en el corazón. Lo más importante es lo que hablamos. Podemos decir que las cosas las podemos dividir en dos temas al hablar. Uno, lo que tenemos que hablar. Hay cosas que tenemos que hablar. Vamos al trabajo y tenemos que hablar todo lo que tiene que ver con el trabajo. Vamos a la escuela y tenemos que hablar todo lo que tiene que ver con la escuela. Son las cosas o los temas que estamos obligados diariamente a hablar. Pero hay otros que son los que nos gusta hablar, los que queremos hablar, los que decidimos comunicar. Esos salen del corazón. Hay muchas cosas que hablamos, repito, que salen de la necesidad. Estamos obligados. Es algo requerido. Pero hay otras que salen del corazón, del tesoro del corazón. Y esas son las cosas que queremos hablar, que nos gusta hablar, que tarde o temprano yo voy a venir. Es más, cuando yo pienso reunirme con alguien, dice, voy a hablar de esto, porque es algo que es muy importante, que es mi tesoro. ¿Sí o no? Entonces, el primero que se debe de escuchar, hablar, somos nosotros mismos. Reflexionar en lo que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No voy a terminar hoy, pero lo que estuve pensando es cómo ayudarnos a mejorar nuestra comunicación, cómo ayudar a que nuestro hablar sea una verdadera bendición. Y entonces buscamos principios, porque los principios son aquellas cosas que no cambian, no importando la cultura, no importando el tiempo, no importando las circunstancias, se aplican ahí y ahí y ahí, en todo lugar, con todas las personas, en todas las circunstancias y en cualquier momento, en cualquier tiempo y en cualquier parte geográfica. Esos son principios. Las leyes se pueden aplicar en diferentes, dependiendo del lugar, dependiendo del tiempo, dependiendo de la gente, depende de muchas cosas. Ahora que llegamos de México, hicimos una fila hicimos 1 hora 50 para llegar de Guadalajara a Phoenix. Y duramos 2 horas en la aduana. Y entonces volteé y vi una fila como de 10 personas. Y pasaron rápido. Y dije, ¿por qué yo rápido? Y aquí nosotros somos como 400. Y le dije a mi esposa, mijita, entre las muchas razones por las cuales hay que hacernos ciudadanos, es para no estar haciendo esta fila de 2 horas, le dije. Mira, ellos pasaron rápido. Dije, entre las otras cosas, no creen que nada más lo voy a hacer por ahorrar la fila, ni ando en avión. ¿Ya qué va el comentario? Bueno, no sé, pero estaba bueno. Tenemos que aprender algunos principios.
que nos van a ayudar a que nuestro hablar sea de verdad una bendición. Y no nos choteen diciendo, háblanos maestro, ¿verdad? A ver, abre tu boca para que salga sabiduría. Si los anotas, si no, escúchalos en YouTube a partir del martes. Lo importante es cultivar una comunicación, un lenguaje, una manera de hablar y una temática que bendiga a los demás. Y digo cultivar porque esto no sale en la sopa Maruchan, esto no sale en el microondas, esto no se mete y a los 3 minutos está listo. Esto hay que cultivarlo. Y puede ser algo que tengamos que cultivar toda la vida estamos aprendiendo, toda la vida nos estamos equivocando, toda la vida hay que corregirlo, toda la vida vamos a mejorar. Es como el discipulado, toda la vida seremos discípulos. Entonces, ¿cómo cultivar una comunicación que bendiga a los demás? Pero que además traiga satisfacción a mi vida. Y tercero, que es lo más importante, que ese hablar que estoy cultivando bendiga a Dios. Glorifique a Dios. Que glorifique a Dios. Que bendiga a mi prójimo y que me traiga una verdadera satisfacción. Ese es el hablar que debemos de cultivar. Que podemos además. Nadie puede decir, aquí yo no puedo. Claro que puedes. Claro que podemos. Primer principio, aprendamos a escuchar. Antes de hablar hay que aprender a ¿qué? A escuchar. Hay gente que no sabe escuchar. Habemos personas que no hemos aprendido a escuchar a otros. No podemos escuchar y hablar al mismo tiempo. Yo no sé cómo le hacen los que traducen, que oyen y hablan al mismo tiempo. Yo no lo podría hacer. Ni siquiera podría escuchar a alguien hablar en español y luego yo repetirlo en español. No podría. Le aseguro que usted tampoco. A ver, ¿qué dijiste? ¿Cómo? Otra vez dímelo. No. Yo no sé cómo le pueden hacer para oír y luego decirlo en otro idioma. Pero a la vez estar oyendo. Y estar hablando, y estar oyendo, y estar hablando. Un aplauso para ellos. Que Dios nos perdone por tantas blasfemias que dicen. Tantos cambios que le dan a los mensajes. Algunos ni siquiera son. Yo he oído algunos que hacen paráfrasis. Sintetizan. Bueno, él quiso decir esto. Bueno, ni sé lo que quiso decir, pero dijo algo. Esa es la traducción. Tenemos que escuchar con cuidado. Con cuidado. Porque alguien nos está diciendo una cosa y nosotros estamos pensando que nos está diciendo otra. Alguien nos pregunta por una cosa y nosotros le salemos con otra cosa. Alguien nos pide harina y le traemos, no sé, un refresco. Hay quienes se equivocan por una letra, pero hay quienes hacen un error totalmente garrafal, una cosa totalmente diferente. Hay que poner atención. No le pase lo que al sacristán que le dijo el cura, ¿verdad? Baja las plantas y las matas. No, baja las gallinas y las matas, le dijo. Y es que traía el troque lleno de plantas y lleno de gallinas. Así que bajó las gallinas y las mató. Baja las gallinas y las matas. Eso le pasa a cualquiera. Sí, es que matas en la traducción castellana son plantas, ¿verdad? Aunque plantas también son de los pies y de las manos y bueno, problema del lenguaje. Hay que poner atención y no solamente eso. A veces no solamente hay que poner el oído, hay que poner el corazón. Hay que abrir el corazón para entender la necesidad. No nomás el oído.
el corazón. Porque la gente a veces usa como los acertijos del Guasón para hablarnos en clave. Nos trata de decir una cosa, pero no se atreve y nos pone ahí un problema para que le entendamos. Hay que animarlos a que nos digan claramente las cosas, pero no siempre sucede. Entonces, tener cuidado, poner atención y abrir el corazón para entender que en esa persona puede tener una necesidad. A veces no es necesidad, a veces está manifestando una duda. En otras ocasiones está hablándote de un problema. Y además, en otras veces nos está tratando de compartir en qué estado de ánimo se encuentra. No siempre la gente nos está preguntando. No siempre la gente tiene dudas. Hay diferentes cosas, diferentes situaciones, y uno tiene que poner mucha atención, mucho cuidado y abrir el corazón para poder entender lo que la persona está tratando de compartirme. Y entonces sí poder ¿qué? Hablar. Poder dar la respuesta que se requiera, aunque estamos hablando de otro punto, no voy a entrar ahí. Muy frecuentemente, mis hermanos, estamos pensando más, estamos usando el tiempo, no estamos poniéndole la atención a la gente, porque estamos pensando en la sabiduría que en un momento voy a compartir. En esa gran sabiduría que va a salir de mi boca dentro de un momento, entonces estoy preocupado qué voy a decir, cuando no estoy preocupado de qué estoy oyendo, qué me están diciendo, porque dependiendo de lo que me están expresando, de lo que me están diciendo, de lo que me están compartiendo, es de lo que yo voy a tener que responder. Por eso a veces no nos entendemos, porque uno habla de una cosa y el otro habla de otra. Uno pregunta y el otro acusa. Uno está tratando de mostrar su corazón, y el otro está fríamente hablando de otra cosa. Entonces, muy importante aprender a escuchar. Y dejar de pensar tanto en esa sabiduría que vamos a compartir, cuando todavía no estamos entendiendo la necesidad de la otra persona. Podría ser, mis hermanos, que Dios quiere enseñarnos algo que yo necesito saber y que la otra persona está diciendo. No necesariamente es algo para bien de ella, sino para bien mío. Así que pongámosle atención, porque tal vez es un mensaje que Dios te está enviando a través de esta persona. Y tú y yo estamos pensando que es el momento en que Dios va a darme un mensaje para esa persona, cuando es al revés. Cuando es al revés. Pero para poder distinguir que me está hablando el Señor, más que yo estoy hablando o que voy a hablar, tengo que ponerme a escuchar. Tengo que ponerme a escuchar. Proverbios 18:2 dice: no toma placer el necio en la inteligencia. El mayor placer del necio no es la inteligencia. Dice la segunda parte del versículo, sino en que su corazón se descubra. El necio no le importa tanto qué va a oír, qué va a aprender, qué va a escuchar, qué le van a compartir, sino que el necio lo que más quiere es que a él lo escuchen, lo vean, lo aprecien, le aplaudan. Entonces a él lo que le importa más es que su corazón sea descubierto. El necio no es bueno para escuchar, porque al necio no le importa más lo que otros sepan, tengan, digan, sino lo que él tenga y diga. Así que una de las maneras que aprendemos y nos damos cuenta que estamos adquiriendo sabiduría es que estamos aprendiendo a escuchar. A escuchar. Y al hablar vamos a estar de acuerdo
vamos a estar conectados bien con lo que hemos escuchado. Y eso es sabiduría. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de lo que dije por no entender bien? Yo sí, ¿usted no? ¿Cuántas veces he dicho tarde? La regué. Qué metida de pata. ¿Y sabe por qué? Por no escuchar. Por no escuchar. A veces hay remedio, pero con esas gallinas muertas no había remedio. Un buen caldo se preparó eso, muy grande. Pero si él pensaba criar gallinas y tener muchos huevitos y muchos pollitos, ya no se podía. Por lo menos con esas gallinas no. Segundo principio, y es el último que voy a dar, y me van a quedar 3, ¿qué le parece? Para la próxima semana. Y este es bien importante. Todos son importantes, por eso son principios. Pero vamos a ir al Salmo 141, versículo 3 y versículo 4. El segundo principio: busquemos la ayuda del maestro. Busquemos la ayuda del que sabe. Uno de los grandes problemas que tenemos es que frecuentemente oímos o le preguntamos al que no sabe. Al que no sabe. Y si vamos a aprender a hablar, si vamos a aprender a comunicarnos, hay que preguntarle al que sabe. Al que sabe hacerlo. Al maestro. En otras palabras, tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender de Dios para saber cuándo voy a hablar y cuándo no voy a hablar. ¿Qué voy a decir y qué no voy a decir? ¿Cuánto tiempo voy a hablar y cuánto tiempo no lo voy a hacer? Tenemos que buscar la ayuda de Dios, tenemos que buscar la ayuda del maestro. En otras palabras, tenemos que depender de su guianza, tenemos que depender de su enseñanza, de su ejemplo. Cuándo hablar y qué decir. Y esa es la promesa de Dios. Yo te voy a decir qué hablar, cuándo hablar y qué hablar cuando sea necesario. Es lo que Él promete. Entonces oremos y pidamos esa ayuda a Dios. David oró de esta manera en el Salmo 141 porque es una oración. Dice el Salmo 141, tal vez en el título de su salmo, oración a fin de ser guardado del mal. Algo así puede decir su título del salmo. Y en el versículo 3 y 4 dice David: pon guarda a mi boca. ¿Y para qué queremos un guarda en la boca? ¿Ah? Para que no salga lo que no debe. Bueno, también para que no entre lo que no debe, ¿verdad? Ya después del tercer taco, ya ponga guarda en la boca. O pónganse de esos aparatos que ponen para dormir, para no hacer tronidos y eso. Mire, si con eso no puede comer. No puede comer, póngaselo y no puede comer. David dijo: pon un guardia, pon un soldado, pon un vigilante fuerte en mi boca. Y todos necesitamos, no confiemos en nuestra propia prudencia y decir, no, yo voy a callarme, yo no voy a decir nada, y al ratito estamos no que no ibas a decir nada, no que no ibas a comentar nada, no que no te ibas a quejar, no que no, pues sí, pero siempre tenemos razones. Pero el guarda nos dice: usted no se sale, se queda aquí, usted no habla, se queda callado. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que yo no coma de eso. Pon guarda en mi boca. Es importante lo que sale y lo que
Entra, pon guarda, pon un vigilante. Dice el versículo 3 al final: guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, porque en las muchas palabras no falta pecado. Dice su palabra, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted cómo una conversación buena pasa a una mala? ¿Y saben por qué? Porque ya nos acabamos con todos los buenos comentarios, ya hablamos tanto que ya se nos acabó el repertorio, y entonces agarramos el otro repertorio, el de las cosas malas. Así que no nos acabemos los comentarios, no nos acabemos el repertorio. No lleguemos al punto donde abordemos cosas que deshonran a Dios, que dañan al prójimo y que me dejan con un muy mal sabor de boca, que me defraudé a mí mismo. El Salmo 141, 3 y 4 es una gran bendición. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no deje que se incline mi corazón a cosa mala, porque muchas cosas malas que hacemos, primero las hablamos, y de las palabras pasamos a los hechos. En muchas ocasiones, mis hermanos, Jesús no habló. ¿Recuerdan cuando le trajeron a la mujer adúltera? Yo me hubiera soltado hablando. Pero trajeron a la mujer adúltera, la venían a matar, la venían a apedrear, y Jesús, ¿qué dijo? Nada dijo. Nada, se calló. Escuchó a la gente, observó a la mujer, pudo entrar y entender su corazón y su mente, pudo ver las intenciones de todos ellos. Y cuando ya todos ellos manifestaron lo que tenían que manifestar, cuando Jesús vio y oyó todo lo que tenía que ver y oír, entonces habló y dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Se fija que a esa gente no les dijo mucho. Y entonces sí la lanzaron, pero al suelo. Agacharon la cabeza, hicieron lo que el querido amigo va, se agacha y se va de lado, dice la canción. Se agachó y se fue de lado. Del más joven al más viejo, del más viejo al más joven. Del más joven al más viejo. No vamos a interpretar esa parte, para eso tenemos la hermenéutica. Pero ¿por qué del más joven al más viejo? Han de haber tardado. Sigues tú, tú estás más viejo, yo paso primero. Pero del más joven al más viejo se fueron. Tuvo más cordura el más joven, ¿verdad? Parece ser. Entonces, no fue la única vez. En muchas ocasiones Jesús no habló. Después, en su juicio delante de los gobernantes, cuando lo enjuiciaron falsamente, dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca. Y en muchas ocasiones, mis hermanos, en muchas ocasiones, él habló las palabras que el Padre le había dado. Él habló las palabras que Dios Padre le había dado. Mis hermanos, salgamos de aquí con ese propósito. Padre, dame tú las palabras que debo hablar. Dame las palabras adecuadas. Las adecuadas. Porque para hablar con mi esposa, esas no son las palabras adecuadas. No son las palabras que merece ella. Cuando voy a hablar con mis hijos o con mis padres, no son las palabras adecuadas. Cuando voy a hablar con mi gobernante cualquiera, no son las palabras. Dame las palabras adecuadas.
al hablar. Jesús siempre buscó las palabras adecuadas. Nunca habló de menos y nunca habló de más. Recuerda, el hablar glorifica a Dios. El hablar sana y exalta a Dios, limpia. El hablar la atmósfera donde vivimos, donde actuamos. Pero también el hablar contamina. Si no, busque lo que dice Santiago. La lengua es un fuego. El fuego produce incendios. Los incendios acaban con las vidas. Y empieza una lengua a hablar lo que no es adecuado, lo que no viene de Dios. Grandes tragedias se han escrito por una lengua que contaminó. Es tiempo de que nos dejemos guiar por el Maestro. Amén. Y poder ser reconocido un día que nuestro hablar nos delata que somos de Cristo. Somos de Cristo, se nos ve, se nos oye. Nuestra manera de hablar, nuestros temas delatan que en este corazón abunda la palabra de Dios. En este corazón está Dios. Dos principios para hoy. Aprendamos ¿a qué? A escuchar. Y segundo, aprendamos del Maestro. Busquemos la ayuda de Él. Dios te bendiga, ponte. Señor, es una gran bendición el lenguaje. Es una gran bendición poder comunicarnos los seres humanos a través del lenguaje oral. Y Señor, ayúdanos como cristianos a aprovechar esta bendición al máximo. Yo quiero pedirte perdón, Señor, si ha habido momentos y personas, que los ha habido, que no he escuchado bien, que me he preocupado tanto por lo que voy a decir, por lo que voy a contestar, que muchas veces no he sido eficaz, no he sido propio, no he sido cuidadoso por no escuchar bien. Perdóname, Señor, por eso. Sobre todo, perdóname por no escucharte a ti, por creer que ya sé, por creer que ya tengo la respuesta, por creer tantas cosas falsas. Lo cierto es que Dios es fundamental antes de hablar. Por eso tú dices, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Señor, dame esa prontitud para escuchar a cada persona que se acerca a mí o que me acerco, a escucharle con cuidado, con respeto, con atención, con interés, porque tal vez sea un mensaje que tengas para mí, un mensaje muy importante, o tal vez sea una oportunidad, Señor, de contar de tus maravillas y de traer bendición a alguien. Perdóname, Señor, si tantas veces hemos pensado que todo lo sabemos, que somos maestros. No hay más maestro que tú, Señor. Y ayúdame siempre a depender de ti, de tu guianza, de lo que tú pongas en nuestra boca para hablar. Señor, gracias por esta semana que ha llegado y cada oportunidad que cada uno de mis hermanos y yo tendremos de comunicar lo que está en el corazón.
Y cómo te rogamos, Señor, que de ese corazón salga, porque abunda tu persona. Úsanos pues, Dios, y síguenos limpiando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.